Muy bien, muchachos, vamos a darle a nuestra última sesión del día de hoy. Les pongo justo la imagen que estábamos viendo al final, porque esta tiene una razón de ser bastante importante, sobre todo para la apariencia física, porque nos habla de los diferentes tipos de fibras musculares. Básicamente tenemos dos tipos de fibras musculares, muchachos. Una de ellas se subdivide en otras dos, pero nos dicen realmente como para qué están construidas. Las tipo 1 normalmente tienen un diámetro pequeño, tienen un alto contenido de mioglobina, tienen muchas terminaciones capilares, o sea, reciben mucha sangre. Su sistema energético predominante es la utilización de la ruta aeróbica. Son muy resistentes, pero tienen una contracción y por lo tanto una potencia baja y tienen una alta resistencia. Aquí es donde entran, por ejemplo, pues todos estos circuitos, métodos muy largos, que les ponen poquitos descansos, van a terminar trabajando estas fibras musculares. ¿Y qué creen? Por el hecho de que tienen un diámetro corto y tienen terminaciones capilares tantas, normalmente estas son menos susceptibles a la hipertrofia, no crecen tanto. A contrario de las tipo 2, que son de un diámetro más grande, tienen menor contenido de mioglobina, tienen menores terminaciones capilares, pero sus rutas metabólicas son más inmediatas y tienen una resistencia tal vez menor, pero una capacidad de crear tensión mecánica muchísimo más rápida y más alta. Son más susceptibles a la hipertrofia. Por lo tanto, si ustedes ponen, por ejemplo, este tipo de métodos como el que estábamos hablando, en donde hacen altas repeticiones, en donde lo más seguro es de que se vayan volviendo resistentes, pero esto no tenga una repercusión en su estética desde el punto de vista biomecánico. Nosotros tenemos que buscar tanto las técnicas como las metodologías que más vayan obligando a mi cuerpo a mejorar la utilización de estas fibras musculares tipo 2 para que haya una respuesta, en este caso, muscular. Sabemos que obviamente va a llegar un punto en donde tenemos que hacer combinaciones, diferentes rangos de repeticiones, diferentes ángulos de entrenamiento, sobre todo porque no todo el tiempo solamente estamos buscando el desarrollo hipertrófico. Habrá un momento en donde ya habremos alcanzado en ese momento lo que podemos desarrollar y tenemos que perder grasa. En ese punto, pues nos va a interesar conservar dicha capacidad, dichas ganancias que ya obtuvimos y que no se pierdan. Entonces, normalmente ahí el entrenamiento pues ya deja de ser progresivo cada semana, intenta mantenerse y lo que terminamos modificando es la parte dietética, teniendo una reducción, por ejemplo, de la cantidad de kilocalorías que consumimos. Hay que entender, muchachos, que la fuerza es muy específica y sus adaptaciones fisiológicas también. Si nosotros nos especializamos en hacer, por ejemplo, una sentadilla nada más hasta la paralela, si nosotros bajamos un poco más, vamos a perder toda esa especificidad que teníamos y nos va a costar muchísimo más trabajo. Es por eso que desde el entrenamiento debemos de buscar los rangos óptimos. Por ejemplo, hubo un caso por ahí de los 70s, 80s, en donde jugadores de fútbol americano copiaron un tipo de entrenamiento parcial para bíceps. Y sí, claro, les creció el bíceps porque era un tipo de estímulo diferente, pero también fue la temporada en donde más rupturas del tendón bicipital tuvieron porque justo no entrenaron todo el rango articular. Entonces, si ellos tenían el brazo semiflexionado, pues el bíceps era muy fuerte, pero en el momento en donde por el movimiento se estiraba, el bíceps se desprendía, no tenía la tensión específica. Otra razón más de por qué hacer un rango de movimiento súper óptimo, amplio, pero controlado, para que nuestro cuerpo pues, sea capaz de generar tensión específica en todo su arco de movimiento. Y es que también va a depender totalmente del reclutamiento de unidades motoras. Las unidades motoras están conformadas por las fibras musculares y una neurona motora que es la que recibe obviamente las órdenes y transfiere las sensaciones al cerebro, a nuestro lóbulo frontal. Aquí sabemos que dependiendo de cuánto sea el porcentaje de esfuerzo, ya sea de velocidad o de fuerza,
activamos cierta cantidad de fibras musculares. O sea, si nuestro esfuerzo está por debajo del 40%, pues solamente voy a activar nada más las fibras tipo 1. Pero si está ahí entre el 40 y el 60, ya estoy activando un poco más. Y si estoy entre el 80 más o menos, hacia arriba, voy a activar todas. Que eso es lo que justo yo quiero al momento de estar entrenando a una persona con finalidades estéticas. Que se desarrolle parejito de todo, que todas sus capacidades crezcan, no solamente algunas. Y entonces ahí es donde entra esta parte de por qué no entrenar con cargas tan bajitas, por qué no entrenar a series tan altas en repeticiones, por qué darle más énfasis a la fuerza. Esto justifica lo que les había dicho hace rato, de que el desarrollo de fuerza es el principal indicador de que estamos progresando. ¿Por qué? Porque obviamente si yo estoy trabajando en un rango de porcentajes de entre el 70 y el 80%, pues voy a tener una activación de todas las fibras musculares. Y entonces eso como consecuencia, al ir mejorando, voy a tener un desarrollo hipertrófico. ¿Dudas, comentarios con esto, chicos? Dudas sobre la página que nos compartiste. En las tablas de los estándares, ¿es el peso de un RM? Ajá, del 1RM. Acuérdense que el 1RM lo tenemos que manejar de manera virtual casi siempre con las personas que practican estética. O sea, ellos no son gente de halterofilia, no hacen powerlifting, no tienen por qué probar que pueden sacar ese 1RM. Podemos mantenerlo todo el tiempo de manera virtual. ¿A qué me refiero? A que si tú, por ejemplo, conforme vas aumentando tus cargas, pues te va proyectando más, no tienes por qué ponerlo a la espada. O sea, por ejemplo, trabajos por debajo de 4 repeticiones para atletas de estética, pues no tienen mucho beneficio. Pero justo tú puedes ir midiendo semana a semana y si vas viendo que tu 1RM va subiendo, aunque sea virtualmente, significa que eso tarde o temprano te está dando un desarrollo hipertrófico. Les voy a pegar ahorita el link para que puedan utilizarla. Hay un chorro de formas. Por ejemplo, yo utilizo esa porque ahí están todo como en el lugar. Por ejemplo, si necesito utilizar en el celular, utilizo esta que se llama así solo 1RM, que igual eso me ayuda como, aquí nada más tengo que poner el peso y el número de repeticiones y ya me dice más o menos cuánto es el 1RM. Y lo que voy haciendo es viendo que cada semana durante mi mesociclo yo pueda tener una proyección ligeramente más alta y esto me asegura que realmente voy por el camino adecuado. Si por alguna razón la proyección baja, porque puede pasar, no significa que esté empeorando, significa que la fatiga puede que ya sea demasiada. Además, todos tenemos patrones de respuesta diferentes. Por ejemplo, hay clientes o tengo justo practicantes que tienen 2 semanas buenas, luego una semana bajan, luego vuelven a subir. Normalmente después de la bajada viene un pico súper alto de desempeño. Luego hay gente que, por ejemplo, normalmente los que son más, pues ahora sí que más, más grandes de edad y con más experiencia, pueden tener hasta 2 bajadas, ¿no? Tienes, por ejemplo, semana 1, semana 2 va subiendo, baja semana 3, semana 4, semana 5 vuelve a subir, semana 6 baja y la semana sí tiene el pico más alto, por ejemplo. Hay que no, los más nuevos normalmente suelen tener una progresión lineal, pero eso se acaba el primer o el segundo año, ¿vale? Depende mucho de la genética. En lo personal, por ejemplo, yo en específico he descubierto que mi cuarta semana es la peor. O sea, semana 1, 2 y 3 voy subiendo. La cuarta tengo una bajada, pero casi siempre va a ser consecutivo de que en la quinta tengo un pico muy alto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a competir en levantamientos, me programo que sea para mi quinta semana, porque sé que es la semana en la que mejor estoy. Entonces llego a la competencia súper seguro de lo que voy a hacer. Para las personas de estética, por ejemplo, les programo para que fuera en su semana 1, porque así ya le saqué todo el jugo a su programa. Tuvieron sus semanas de subida, su semana pico, y luego viene la descarga que normalmente es en donde el cuerpo alcanza a quitar toda la fatiga, a regenerarse, y entonces en la semana 1 es donde visualmente son mucho más musculosos, menos grasa, etcétera.
Entonces, por eso programo que para su semana 1 sea su competencia de estética. Normalmente para preparar o para hacer esta puesta a punto, que lo vamos a ver en otra clase, yo me tardo de 6 a 8 semanas para hacer esta puesta a punto. Y para que llegue en su mejor momento, lo más musculado con menos grasa posible, yo tengo que hacer que su porcentaje de grasa más bajo sea en esa semana previa, en la 8. ¿Para qué? Para que yo controle ese porcentaje y lo que voy haciendo es recuperar muscularmente hablando hasta que haya una recomposición glucogénica, una hidratación perfecta de la fibra muscular, pero sin que haya un incremento de grasa. A diferencia de lo que hace, por ejemplo, la mayoría de los preparadores tienen esa semana infernal previa en donde cortan agua y hacen un chorro de cosas que no tienen fundamento científico para llegar a una competencia, pero por eso se ven todos suavecitos. Seguramente si ustedes conocen a alguien que realiza físico-constructivismo, les habrá pasado que se veían mejor semanas después del evento. Se veían más grandes, más musculosos. Pues claro, ya se rehidrataron, ya tuvieron esta carga glucogénica. Entonces, si sé que me voy a ver mejor semanas después, mejor por eso ajusto las cosas para que el día del evento es cuando mejor se vean. ¿Vale? Todo este tipo de cosas pues son parte de lo que se va aprendiendo con la experiencia y con la aplicación de la ciencia. Hay que entender, muchachos, que justo la fuerza máxima se da al momento en donde la contracción es al máximo. Hay diferentes variables que pueden contribuir a que la fuerza máxima sea realmente manifestada de manera ideal, con una velocidad constante o, por ejemplo, con una velocidad aislada o con una acción balística, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando la gente hace las cosas así como explosivas, pero el chiste es de que todo llega a lo mismo. Después de tener justo una contracción excéntrica en donde se van elongando las cosas, tiene que haber una contracción violenta y eso hasta coayuda al desarrollo hipertrófico por esta coactivación de todos los grupos musculares y de todos los tipos de fibras musculares. Hasta aquí, chicos, dudas, comentarios, puntos de vista. ¿Nada? Ok, sigamos. Entonces, acuérdense, la manera en la que nosotros podemos analizar que una persona pueda o no realizar ciertas cosas va a ser con base a lo que estuvimos aprendiendo en esta clase y la clase anterior. Por ejemplo, aquí tengo la evaluación de palancas en una sentadilla, ¿no? Tenemos a dos personas totalmente diferentes. A una en donde tiene un fémur, una pierna larga y un torso más corto, y alguien que tiene el torso muy largo y una pierna más corta. Vemos como el punto de apoyo, o sea, en donde se encuentra el vector de la barra, pues es justo aquí a la mitad. O sea, es la caída natural, por ejemplo, de la barra. Y tenemos justo los brazos de palanca. ¿Cuáles son los brazos de palanca? Pues tenemos, por ejemplo, esta palanca hacia la rodilla, esta palanca hacia la cadera. Aquí tenemos esta palanca hacia la rodilla, esta palanca a la cadera. Por eso decimos que, por ejemplo, en esta persona, la sentadilla va a ser más predominante de rodilla. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca es más grande que el de la cadera. Aquí podemos decir que esta persona es más predominante de cadera porque su brazo de palanca es más grande. Aquí va a haber más punto de torque, aquí va a haber menos, aquí va a haber más punto de torque, aquí va a haber menos. Él seguramente va a desarrollar más los cuádriceps, él va a desarrollar seguramente más los glúteos. ¿Qué pasa si quiero que compitan en físico-constructivismo? Pues a él le voy a complementar con ejercicios específicos de glúteo y a él le voy a complementar con ejercicios específicos de cuádriceps. Por ejemplo, después de su sentadilla, a él le pongo a hacer extensiones y a él le puedo poner a hacer puentes, por ejemplo. ¿Vale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Puntos de vista? ¿Todo bien? Ok, última presentación de hoy. El punto de estancamiento, muchachos, es el punto en donde nosotros desaceleramos. Cuando vamos cargando pesado, vamos a darnos cuenta que hay un punto en donde como que nos atoramos en la banca, en la sentadilla, en el muerto, en el cur de bici. Hay un punto en donde nuestro cuerpo es un poco más débil y puede llegar a fallar el levantamiento.
Cuando lo falla, se le conoce como punto de estancamiento. Cuando lo levanta, cuando sí logro pasar ese punto de estancamiento, se le conoce como zona del rango de movimiento débil, en donde nuestro cuerpo es biomecánicamente menos eficiente. Si nosotros trabajamos sobre esa zona débil, nuestra velocidad va a ser más constante y por lo tanto puedo llegar a generar hipertrofia. Ahí es donde tiene justificación el entrenamiento parcial. Si la parcialidad se realiza justo en esta zona débil. ¿Para qué? Pues justo para mejorar ese eslabón de nuestra cadena cinética y por lo tanto mejorar, pero siempre va a estar justificado después de movimientos completos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo curl de bíceps y el punto intermedio es en el que más me cuesta trabajo seguir subiendo, es en donde puedo llegar a fallar a veces los levantamientos. Puedo hacer, por ejemplo, después de mis curl de bíceps totales, hacer justo en el rango de movimiento donde soy más débil para fortalecerlo. En suma de estos dos ejercicios voy a tener el estímulo más completo, pero tengo que identificar dónde es esa zona débil en el ejercicio para mejorarlo. Y tenemos variantes, por ejemplo, hay personas que en el peso muerto les cuesta mucho despegar y hay otros que no les cuesta despegar, pero les cuesta bloquear, o sea, quedar totalmente vertical. O sea, hay gente que se atora al inicio y hay gente que se atora al final. Ah, bueno, o sea, la que se atora al inicio, se lo vuelvo más complicado y lo hago que lo trabaje con un peso muerto en déficit, con un peso muerto, por ejemplo, desde bloques, o sea, algo específico. Y a quien le cuesta trabajo bloquear, pues le pongo un trabajo específico de bloqueo, le pongo block pulse, le pongo rack pulse, le pongo peso muerto rumano, ¿vale? Le pongo variantes que me ayuden, por ejemplo, a ese bloque. Y trabajar ese punto de estancamiento, esa zona débil, y entonces pues, hacer que esa persona tenga mayor eficacia al punto de entrenamiento. Con esto vamos a dar finalizado, chicos, el día de hoy con esta parte de la biomecánica, la parte de las estructuras de entrenamiento, la parte de el análisis de cómo podemos acomodar los diferentes tipos de entrenamiento ya con base en los movimientos y no solamente en los músculos, los vamos a retomar ya en la siguiente clase, que sería nuestra clase número 4 de este módulo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere debatir algo o alguien quiere que indaguemos un poco más en estas aseveraciones, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dar por terminada nuestra clase. Les agradezco mucho el haber venido el día de hoy. Les quiero dar unos pequeños anuncios. Recuerden, muchachos, checar nuestras páginas. Ahorita va a haber un curso o bueno, una pequeña ponencia el día lunes a las 12 del día, ya sea por justo la transmisión de Facebook y va también a haber una transmisión al mismo tiempo en YouTube acerca del entrenamiento de fuerza en peleadores de boxeo. ¿Vale? Entonces, si quieren alguien ahí aprender cómo podemos aplicar la fuerza para peleadores de boxeo, pueden entrar ya sea a la página de Escuela de Entrenadores, a la principal de Facebook, o a Escuela de Entrenadores de Físico-Constructivismo y Fitness Natural en YouTube, ¿vale? Les voy a dejar los links aquí en el grupo de WhatsApp para que quien quiera acceder. Tienen que inscribirse, muchachos, entonces les voy a dejar también ahí la dirección de el formulario que tienen que llegar para inscribirse, pero es totalmente gratis, ¿vale? Y aparte, pues está bien padre porque tiene validez oficial, pueden pedir su diploma digital y va a ser por justo el Consejo Mexicano de Boxeo Profesional. ¿Vale, chicos? Entonces quedan totalmente invitados. Sin nada más que agregar, nos vemos la siguiente semana, chicos, igual el día sábado a las 2 de la tarde. Cuídense mucho, muchachos, nos vemos pronto. Gracias. Les dejo la página donde vimos los estándares de fuerza también.